y voy a presentar a mi grupo de trabajo. Mi compañero es Duan Camilo Jaramillo y mi otra compañera es Jessica Paola Vallejo. Hoy vamos a explicar el trabajo sobre proyecciones de financieras de la empresa de maíz. Hicimos todo el trabajo en este Excel con esta base de supuestos donde pudimos sacar como resultado el estado y adicional encontramos toda esta información con el estado de flujo de efectivo y también sacamos el estado de situación financiera con todos estos datos anteriores de la empresa de maíz, al igual que el flujo de caja libre, el costo promedio ponderado de capital, que acá tenemos el resultado que nos dio con esta fórmula, y también tenemos los resultados de la BPN y del TIR, que nos dieron unos resultados en porcentaje y en dólares con estas fórmulas que tenemos acá. Como modificaciones de variables que tenemos para este primer punto, hicimos unas modificaciones en la variable de capital de trabajo, donde nos da un resultado en dólares de 0,60%, que si evidenciamos que el resultado es superior a 1, la empresa puede pagar todas sus deudas, pero si es inferior a 1, no las podría pagar. Otra variable que tenemos en modificación fue la razón corriente, que la razón corriente son los activos dividido pasivos, y nos da un resultado de 14.54 dólares y nos indica que la empresa es saludable a nivel económico, pero no puede invertir más capital, es decir, tiene que pagar sus deudas, pero no puede incurrir en más. Las variaciones de las cosas influyen en las deudas. El flujo de caja cubre las responsabilidades de la empresa, pero no se deja suficiente utilidad para invertir en nuevos productos o nuevas tecnologías, etcétera. Se sugiere incrementar las ventas manteniendo un precio y el margen poco de utilidad, invertirlo en optimizar los procesos de manera que dependa menos de los recursos, menos de recursos humanos. Compañera Paola. Pau, no se te está escuchando. Ahora sí, El enfoque nuevamente. a la toma de decisiones, la compañía y comercialización de maíz, el horizonte del último año reportado es el siguiente. El estado actual de la compañía, con base a los estados financieros analizados, la empresa presenta un desempeño financiero sólido, con márgenes operativos atractivos y generación de utilidades consciente. En los siguientes aspectos podemos analizar que el desempeño de la empresa operativa. La empresa genera ventas en dólares por un total de 94.860. Otros costos variables representan un porcentaje estable, permitiendo un margen de contribución robusto. Los costos fijos están controlados y representan un riesgo relevante para la estructura financiera. En cuanto al resultado clave, los principales márgenes calculados son los siguientes. El indicador de margen bruto está en un 66.85%. El margen EBITDA está en un 58.85%, fuerte capacidad de generación operativa de caja. La margen operativo está en 53.85%, operación estable, rentable y gastos controlados. El margen neto es de 33.60%, alta rentabilidad final para los accionistas. En conclusión general, podemos ver que la empresa es altamente rentable, con estructuras de costos eficientes y modelo operativo sólido. Existe un espacio para optimizar capital de trabajo y mejorar tu liquidez. En el reconocimiento para mejorar los principales márgenes, evidenciamos el margen bruto. El objetivo es aumentar la eficiencia productiva o mejorar precio promedio. En las recomendaciones observamos
Renegociar contratos con los proveedores claves para reducir costos de materias, actualmente altos en proporciones históricas. Implementar compras al mayor y contratos forward para estabilizar los precios, analizar oportunidades de aumentos de precios en segundos o con demanda inelástica, optimización del uso de materia prima mediante el control estadístico de los procesos. La margen evita. El objetivo es disminuir los gastos operativos sin afectar la operación. En las recomendaciones podemos observar optimizar tareas administrativas repetitivas, facturación, conciliaciones e inventario. Reducción gradual de los gastos de ventas mediante la migración o canales digitales. Evaluar la externalización parcial del proceso no estratégico. En la margen operativa y EBIT, el objetivo es gestionar las depreciaciones y costos fijos. En las recomendaciones observamos la revisión del cronograma de depreciación para alinearlo con la vida útil real de los activos. La migración selectiva de los activos obsoletos por equipos más eficientes energéticamente. Reducción de gastos fijos, renegociando arrendamientos o servicios corporativos. En el margen neto, el objetivo es optimizar la estructura financiera y gastos financieros. En las recomendaciones observamos refinanciar pasivos de corto plazo y tasas más competitivas, aprovechar incentivos tributarios de inversión y más D, aumentar la proporción de ingresos recurrentes para estabilizar la caja. En el análisis de razonamiento financieras, tenemos que aunque la hoja de indicadores de archivo no está completamente estructurada, se identifican algunos valores claves, tales como la liquidez, la razón del corriente, que está en un 14.53, el capital de trabajo positivo está en un 0,60 de relación, y la interpretación de la empresa tiene una alta capacidad para cubrir obligaciones de corto plazo. Sin embargo, el de alto puede reflejar ese exceso de activos ociosos. Sin embargo, especialmente en cuentas de cobro o inventarios. En las recomendaciones observamos optimizar el capital de trabajo, reduciendo inventarios y acelerando cobros. En la rentabilidad tenemos derivada de márgenes calculados como la rentabilidad operativa, la rentabilidad neta superior al estándar de la industria que está en un menos 20%, y las recomendaciones en la disciplina de costos y aprovechar las oportunidades de escalonamiento comercial. El endeudamiento no aparece completamente explícito en el archivo, pero sí se observa la siguiente información, que los comentarios indican que el nivel de endeudamiento no impide operar, pero sí la empresa podría estar generando utilidades insuficientes para financiar fuertes expansiones sin una nueva deuda capital. En las recomendaciones observamos realizar un análisis de capital de pago antes de asumir nuevas obligaciones financieras, mantener un índice de cobertura y de intereses superior a 3 por. Y como conclusión estratégica, tenemos que la empresa se encuentra en una posición financiera sólida, con excelente rentabilidad y liquidez para sostener y mejorar resultados y decisiones estratégicas. Deben enfocarse en optimización del capital estratégico, reducción selectiva de costos y variables y operaciones y operativos, ajustes financieros para mejorar el margen neto, modernización operativa para evitar aumentos futuros de CAPEX. Esa sería pues como la parte que me corresponde. Bueno, en los cambios en específicos tenemos unos ejemplos que se basan en los estados financieros, como la margen bruto que está en un
56.85%, al igual que el margen EBITDA está en un porcentaje de 58.85%, el margen operativo está en 53.85%, el margen neto está en un 33.60%, la razón corriente está en 14.53%, que es una excesiva en liquidez, y el capital de trabajo. Acá vamos a proponer unos cambios en las cuentas y en su impacto técnico. Se haría una reducción en el costo de materiales en el 5%, donde actualmente está en 7.56 millones en el año final en dólares, y tenemos un movimiento contable que nos afecta una cuenta que son los costos de producción igual materiales, y se reduce el 5%, un ahorro pues aproximado en dólares de 378. Impactos en los indicadores. El margen bruto aumenta directamente menos el costo directo. El margen EBITDA mejora proporcionalmente, misma estructura de los gastos. El margen neto crece por mayor utilidad operativa, y la rentabilidad ROA y ROE mejoran. ¿El impacto es positivo? Sí, es positivo porque reduce los costos variables e incrementa el margen bruto de forma directa. Cada dólar ahorrado se convierte en utilidad casi en la misma proporción. Relación con la realidad operativa. Este ajuste es realista si existe capacidad para renegociar proveedores, compras por volumen o situaciones parciales de insumos sin afectar calidad. La empresa vende productos de alto precio y margen, lo cual permite gestionar estratégicamente la cadena de suministro. En el punto 2, el incremento se puede hacer más del 5%, sin aumento equivalente en los costos fijos. Acá se mantiene un precio estable y el volumen sube moderadamente. ¿Qué movimientos evidenciamos? Se ve una cuenta afectada en los ingresos de ventas y se incrementa el volumen de ventas de 30.000 a 31.500 toneladas. El impacto en los indicadores. En el margen bruto mejora si el costo variable unitario se mantiene, y en el margen EBITDA sube, ya que los gastos operativos no crecieron. En el margen operativo aumenta por apalancamiento operativo, y en la liquidez mejora por mayor entrada de efectivo, y el endeudamiento mejora la capacidad de pago. El impacto técnico también en este caso sería positivo, siempre que no aumente los costos variables de manera desproporcionada. Relación operativa. Acá evidenciamos que la empresa parece tener capacidad ociosa, pues los costos fijos no aumentan al crecer ventas. Esto es consciente con estructuras de producción que ya están montadas y pueden absorber incrementos de demanda sin ampliar la planta. En el punto 3, el aumento de los gastos administrativos en un 10% por ampliación de la estructura o nuevos departamentos. Acá el movimiento contable se ve una cuenta afectada, que serían los gastos administrativos, que suben entre 1.5 millones a 1.65 millones en dólares. El impacto de los indicadores en el margen EBITDA disminuye directamente, en el margen operativo cae, en el margen neto reduce, y la rentabilidad baja en el ROA y en el ROE si no se compensa con mayores ingresos. El impacto positivo o negativo, en este caso vemos un impacto negativo, salvo que el gasto refleja inversión estratégica, automatización, auditoría interna y transformación digital. Relación operativa puede ser realista si la empresa crece y requiere fortalecer control interno, mejora la logística e implementar un ERP. Si no existe una razón operacional clara, el incremento es insuficiente. Aumento del gasto por depreciación por renovación de la maquinaria. Los movimientos son contables, y aquí hay una cuenta afectada, que es las depreciaciones y la amortización. Crece por nuevas inversiones en activos fijos. El impacto en indicadores. La margen EBITDA no cambia, la depreciación no afecta al EBITDA, el margen operativo disminuye, la margen neto disminuye por mayor gasto desembolsable. El endeudamiento podría subir si se financia con deuda. El impacto técnico es negativo a corto plazo y positivo a mediano plazo si las máquinas son nuevas y reducen los costos de mantenimiento, aumentan la eficiencia y mejoran la productividad. Relación operativa. Este cambio es típico en empresas con ciclos de inversiones intensivos y su impacto es negativo inmediato. Es normal y aceptable si mejora la eficiencia futura.
El punto 5, paga anticipado de pasivos disminuyendo deuda en 10%. Disminuye gasto financiero, el movimiento contable es una cuenta afectada, pasivo bancario menos el 10%, menor gasto financiero en el estado de resultados, impacto en los indicadores, margen neto aumenta menos intereses, endeudamiento mejora, menores ratios deuda activo y deuda patrimonio. Liquidez puede disminuir si el pago se hace efectivo propio, el ROE puede bajar ligeramente si el apalancamiento era eficiente. Impacto técnico, positivo sí, la deuda es cara, negativo sí, reduce liquidez necesaria para operar. Relación operativa. Dado que la empresa tiene una razón corriente de 14.53, hay un exceso de liquidez en el pago anticipado, en razonable y no compromete operaciones. Y ya por último, la reducción de inventarios en un 20%, el movimiento contable es una cuenta afectada por el inventario, se libera efectivo en indicadores, la liquidez mejora en calidad, aunque reduce ratio corriente, endeudamiento mejora si el efectivo liberado paga deuda y margen neto puede mejorar si la reducción costo de almacenamiento y obsolencia. Impacto técnico es un positivo, la empresa tiene sobre liquidez y probablemente inventarios altos, bajar inventarios para mejorar eficiencia de capital. Bueno, ya acabamos a ver el último punto donde vamos a tocar el tema de la presentación de conclusiones financieras, donde vamos pues a hablar del TIR, BPN y el WAP. Arrancando con el punto 1, el cálculo del WAP, que es el costo promedio ponderado de capital, dado que la empresa presenta un nivel moderado de endeudamiento y márgenes operativos altos, se plantea una estructura razonable para Don Maíz, donde vemos acá un índice de costo de la deuda del 12%, una tasa impositiva estimada del 27% y el costo de capital del 18%. Empresa de alimentos con riesgos operativos medio altos. La estructura del capital estimada 40% y un patrimonio de un 60%. Acá tocamos el tema del cálculo del BPN del proyecto. Con base en las mejores observadas en el EBITDA y el fortalecimiento de la liquidez, se estima un flujo neto anual creciente entre el 3% y el 6% durante 5 años. Bajo este escenario moderado, vemos que el BPN queda en cero utilizando un WAPS del 14,3%. El proyecto generaría valor presente positivo para los accionistas y la recuperación de la inversión se ubicaría dentro de los primeros 3-4 años. Este resultado indica que el proyecto es financieramente muy viable. Acá tocamos el cálculo de la TIR del proyecto, con los supuestos mencionados flujos crecientes entre 3 y 6% y una inversión inicial recuperada del año 3 y 4. El TIR estimado nos dice que es un 18 y un 22%. Esto significa que la TIR es superior al WACC en 14.3%, por lo que el proyecto debería aceptarse. La empresa genera retornos mayores al costo de financiamiento promedio, indica que Don Maíz está en posición de sostener proyectos de expansión moderada sin comprometer la estabilidad financiera del negocio. Vamos a tocar acá la conclusión global sobre la viabilidad financiera. Don Maíz muestra una posición financiera sólida, sustentada en, primero, las fortalezas, donde vemos las márgenes elevados, pues entre paréntesis podemos decir el bruto, el EBITDA y el tema operativo, por encima del promedio de la industria. Bajo riesgo operativo gracias a costos variables controlados. Un buen desempeño tras ajustes estratégicos, mejorado en liquidez, en optimización del capital del trabajo y el aumento del desempeño operativo. Capacidad de generar retornos superiores al costo del capital, donde vemos un resultado clave de un WACC del 14.3% mencionado anteriormente y un TIR de un 20% superior al WACC, proyecto muy rentable, donde vemos acá una BPN positivo, se generan valores económicos, liquidez y solvencia fortalecidas tras los ajustes. Por lo tanto, la empresa es financieramente viable y sostenible en el mediano plazo.
Acá tocamos ya el tema de la reflexión sobre la sostenibilidad y proyección futura, donde vemos Don Maíz, tras las optimizaciones aplicadas, se encuentra en un punto estratégico para consolidar crecimiento. Las siguientes conclusiones permiten proyectar un camino sostenible, donde vemos la sostenibilidad operativa. En esa hablamos de la reducción de inventarios y la mejora del margen operacional, incrementar la flexibilidad financiera. Estos permitirán soportar ciclos económicos adversos sin sacrificar la liquidez. Tocamos la otra sostenibilidad, que es la financiera, donde la relación entre TIR y WAD muestra que la empresa puede financiar nuevos proyectos de expansión sin deteriorar la estructura financiera. Y vemos el proyecto de crecimiento. Con la línea actual de costos, la empresa puede alcanzar expansión en mercados nuevos, incrementos sostenidos de la EBITDA, reducción de apalancamientos a menos de 1.5 veces en los próximos años, donde nos deja claramente una visión estratégica, donde podemos decir que si mantiene disciplina en costos y capital de trabajo, Don Maíz puede evolucionar hacia una empresa altamente rentable y competitiva en el sector alimenticio. Muchas gracias. Con mucho gusto.